¿Qué va, profe? Chicos, ¿cómo van? Profe, Dime, te escucho. Andrés, no, no, ya no. listo chicos, yo creo que empezamos de una vez, entonces para eh, no atrasarnos tanto.
Porfa, Didier, prendemos la cámara. Michael, Juliana, Natalia. Y sigamos entonces, chicos. Entonces estábamos viendo lo del análisis de la oración y estábamos viendo la forma, porque está formada la oración. Entonces la oración está formada por dos partes, por la frase nominal y por la frase verbal. Entonces son dos frases que están contenidas dentro de la oración y que nos permiten a nosotros, pues, organizar y determinar de qué forma podemos entrar a analizarlas. ¿Listo? Entonces vamos a avanzar aquí para que no tengamos inconvenientes. Ahora sí vamos a anotar también la definición de qué es una frase. Entonces, la frase como tal es el conjunto de palabras con sentido que cumple una función sintáctica dentro de la oración. ¿Qué es una función sintáctica? Sintáctica es una oración de sentido. Es lo que hace que la oración tenga sentido, ¿sí? Un ejemplo, una frase no puede ser algo que no tenga sentido. Yo no puedo decir pared, piso, corra. Es algo que va a carecer de sentido porque no tiene una lógica interna y la palabra como tal y la frase como tal, pues va a caer en el error de no tener sentido. Entonces, si yo hago una oración, dos oraciones con sentido, puedo juntarlas para formar una oración. Si yo hago dos frases con sentido, perdón, puedo formar una oración. Entonces, tengamos primero en cuenta qué es una frase como el conjunto de palabras con sentido que cumple una función sintáctica dentro de la oración. ¿Listo, chicos? Sigamos entonces. Listo. ¿Listo? Ahora, ¿qué es un análisis? Entonces, cuando nosotros hacemos un análisis, tenemos que tener presente que el análisis corresponde a las reglas del lenguaje que permiten conocer y analizar cuál es la estructura de una oración. O sea, si yo me doy a la tarea de analizar una oración o de analizar prácticamente lo que sea, ¿sí? Casi si ustedes miran cualquier asignatura, un análisis siempre es revisar que cumpla con las reglas que se han establecido. Si es en matemáticas, analizar una operación, pues que cumpla con las operaciones que están pidiendo. Si usted le dijeron, toca hacer suma, resta, multiplicación, se hace un análisis de la operación y se mira si cumple con esas características. Lo mismo sucede en las oraciones, chicos, cuando necesitamos que se cumplan estas reglas. ¿Qué reglas? Entonces ya vamos a entrar a ver que tenga un sujeto, que tenga un predicado, que tenga un complemento directo, que tenga una sincronía lógica dentro de la oración, ¿sí? Entonces, todas estas son las reglas y todo esto es lo que se analiza dentro de una oración. Chicos, ¿por qué es importante entender esto? En derecho, es decir, en la carrera de derecho, por ejemplo, pueden darse casos de encontrar frases que pueden resultar bastante ambiguas o den lugar a interpretaciones erróneas. Ustedes ya están en noveno, prácticamente ya siéntanse en décimo, que ya en 4 meses pasan a décimo, ya este año se está acabando. Y dentro de prontico ustedes van a entrar a estudiar una carrera profesional, no falta el que quiera estudiar derecho o el que no, pero siempre vamos a estar constantemente influenciados por lo que digan las normas y lo que establezcan ciertas leyes. Entonces, si la ley dice algo, la norma dice algo, pues hay que cumplir y hay que acatar la norma. Pero hay ocasiones donde la norma sufre de ambigüedad. ¿Qué es ambigüedad? Profe, ambigüedad no es como antigua o algo así. Listo, quitemos primero qué. Profe, que ambigüedad es antiguo. Listo, en esta parte no estás confundida, Laura, no es algo antiguo. ¿Qué es ambiguo, chicos? Es como una palabra que Ay, puede Sosa, interpretarse de Sosa, diferentes maneras. Sosa. ¿Es qué? Una palabra que puede Ah, muy interpretarse de diferentes bien. maneras.
Muy bien, ahora sí, Sosa. Es pues no hablemos de palabra, hablemos en este caso de frase. Es una frase que puede interpretarse de dos formas, ¿sí? Dependiendo de cómo uno cumpla ciertas reglas dentro de la oración. Voy a mostrarles algo así similar a lo que podemos interpretar y lo que sucede cuando escribimos oraciones, que tal vez al escribirlas mal nosotros decimos, pues no, ahí se entiende, pero pues generan ambigüedad. Permítanme un segundo. Permítanme un segundo. Un momento, por favor, chicos. Listo, chicos. ¿Qué interpretamos en esta frase? En estas dos oraciones. Mm. Pues por la coma se puede interpretar de dos maneras. Ajá. ¿Y qué pasa? Digamos, se van a Una que se comer van a comer a los niños. y la otra los está invitando a comer. Trae de comer. Ujú. Lo que pasa es esto se llama ambigüedad. Es decir, es la posibilidad dentro de una frase que pueda ser entendida de dos maneras. Y aunque ustedes se dan cuenta que dice exactamente lo mismo. Vamos a comer niños, vamos a comer niños, ¿sí? Entonces, son dos expresiones que pueden utilizarse. Igual sucede con el derecho o con ciertas leyes que se estipulan en las que se dice, por ejemplo, está prohibido que salgan los hombres. Entonces, las mujeres salen común y corriente. Pues que ahí decía que solo pueden salir que no puede, está prohibido que salgan son los hombres. Las mujeres no han dicho nada. Entonces, esos son cuestiones que se prestan para ambigüedad. En derecho no se puede dar campo a que exista la ambigüedad porque eso es lo que lleva a que muchos abogados tercivergeen la ley y la acomoden para cada sus necesidades. Por eso es importante analizar las oraciones, pues para no caer en estas ambigüedades y poder tener lo más claro posible ciertas ideas. Listo. Entonces vamos a, a ver entonces cómo funcionan estas oraciones. Vamos a entrar a ver primero qué es una oración simple, chicos. ¿Mm? Entonces, las oraciones simples, vamos tomando apuntes, son aquellas oraciones que están conformadas por un solo verbo conjugado. ¿Mm? ¿Qué es un verbo conjugado, chicos? En esta parte tenemos que empezar a hacer ese análisis. ¿Qué es un verbo conjugado? Es según el tiempo en el que esté, ¿no? Sí, pero ¿qué lo hace que esté conjugado, Sosa? ¿Quién sabe, chicos? ¿Qué hace que un verbo esté conjugado? ¿Cómo termina la palabra? O bueno, ¿cómo termina el verbo? No. O dame un ejemplo para poderte entender, Karen.
Por ejemplo, si está en pasado, entonces corría. En Vale. presente corre, en futuro correrá. En parte sí, pero no, hay alguna característica esencial. ¿Un verbo qué es, chicos? Una acción. Ajá. Entonces, pero entonces si yo, Profe, dime, un verbo conjugado no es cuando va con un sujeto. algo así, cuándo qué? ¿Cuándo va con un sujeto? No es cuando va con el sujeto. Chicos, aprendámonos estos. Un verbo conjugado es cuando le dice al sujeto qué hacer. Eso es un verbo conjugado, ¿sí? Karen tenía razón, por ejemplo, corría, pues está en pasado, sí, pero tiene que decirme qué hacer. Hay verbos que no nos dicen qué hacer y ese verbo no está conjugado. Ahorita vamos a ver un ejemplo de eso. ¿Listo? Entonces, todo verbo conjugado es el que le dice al sujeto qué debe hacer. Si debe saltar, correr, mirar, jugar, estudiar, analizar, pensar, en fin. ¿Sí? Un verbo en infinitivo a veces no dice qué hacer. Dice una acción, pero no le está sugiriendo al sujeto que haga algo. ¿Sí? Correr. No, correr es el verbo en infinitivo, pero no me devenga una acción. Ya muy diferente que yo le diga corre o corría. ¿Ven? El verbo en infinitivo por lo general no tiende a denotarme una acción. ¿Sí? Estudiar. Estudiar es una acción, pero no me está obligando a mí dentro de la oración a hacer algo. Su mamá nunca le va a decir a usted, venga, póngase, hágale y estudiar. No, ella le tiene que conjugar el verbo y lo tiene que hacer a usted consciente como sujeto para que realice la acción. Entonces, esa es la característica de un verbo conjugado, que le demuestra al sujeto que tiene que tiene que hacer una acción. Ejemplo, yo tenía pan y pescado. Entonces, pan, yo tenía, ese tenía me está diciendo una acción del verbo tener y me está denotando que tenía en pasado, verbo tener, primera persona en pasado, y me dice que tenía pan y pescado. Esas palabras convenían a su vejez. Entonces, me están diciendo, yo no puedo escribir esas palabras convenir su vejez. No, tengo que conjugar el verbo para que dentro de la oración empiece a tener sentido. Esas palabras convenían a su vejez. Entonces, todo verbo conjugado le tiene que decir al sujeto qué hacer. ¿Sí? ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿Por qué es Profe, necesario el verbo conjugado? No es lo mismo decir yo tener pan y pescado. ¿Qué suena a eso? Digámoslo, bueno, para que ustedes no se queden, suena muy falto de cultura y suena muy mal porque no está conjugando el verbo. Juan Esteban, la cámara, Laura, Cortés, Didier, cámara, por favor. ¿Listo, chicos? Entonces vamos avanzando. Las oraciones simples en algunas ocasiones están conformadas por más de un verbo, pero cuando uno de ellos es una perífrasis verbal del infinitivo crecer, gerundio creciendo. En estos casos la oración tiene un núcleo verbal, uy, me faltó una L ahí, un núcleo verbal complejo, pero sigue siendo simple. Entonces, tenemos claro para que nos vayamos grabando ciertas cositas. Hablamos de una oración simple cuando esta tiene un verbo conjugado, ¿sí o no? ¿Todos de acuerdo? ¿Quién no esté de acuerdo se puede salir de la clase? Listo, chicos. La oración simple tiene un verbo conjugado. ¿Qué pasa? Que hay oraciones simples que pueden, usted dice, profe, pero es que aquí hay dos verbos. Sí, pero si el verbo no está conjugado, el verbo no está haciendo las veces de núcleo verbal, sino está haciendo las veces de complemento. Y si hace las veces de complemento, pues tiende a carecer de sentido. Vamos a ver los ejemplos. Entonces, la cosecha comienza a crecer. ¿Cuál es el verbo de núcleo ahí? ¿Cuál es el verbo ahí conjugado? comienza. Ajá, ¿y el verbo crecer está haciendo alguna acción ahí? Sí, ¿Cuál? ¿Como verbo está haciendo no sé. alguna acción? No.
Voy a volverlo un poquito. Como verbo no está haciendo ninguna acción, chicos. Tengámoslo muy presente. ¿Por qué? Porque como verbo tiene la característica de simplemente estar describiendo al sujeto. En este caso hace las veces de perífrasis o de adjetivizar al sujeto. ¿El sujeto cuál era? Perdón, me adelanto un poquito. La cosecha. Entonces, la cosecha es el sujeto, comienza a crecer. Entonces, comenzar es el verbo, crecer el complemento directo de nuestro sujeto. ¿Sí, chicos? ¿Entendía la lógica? Si el verbo no le dice al sujeto qué hacer, no es un verbo en función y por lo tanto es una oración. Si solo tiene un verbo, es una oración. Simple. Gracias, Sosa. ¿Todos claros con la oración simple? Miremos el otro ejemplo. La cosecha está comenzando a crecer. ¿Cuál es el verbo nuclear ahí? ¿Cuál es el verbo Estar. central? Exacto. Muy bien, Sosa. O sea que el verbo comenzando en gerundio y crecer en infinitivo están haciendo las veces de complemento al sujeto. No son verbos. O sea, profe, pero hay 3 verbos porque está comenzando, crecer, son 3 verbos. No, porque solo hay un verbo que está haciendo las veces de acción. ¿Sí? ¿Claros hasta ahí? Ya es muy distinto yo decir, la cosecha está creciendo y está comenzando a dar frutos. Entonces ya estoy usando 2 verbos. Está creciendo y comenzando otro verbo a dar frutos. Sí, vamos distinguiendo la diferencia. Para noviembre la cosecha había crecido bastante. Entonces, para noviembre la cosecha había crecido. Había es el verbo, crecido es el complemento directo. Listo, chicos. ¿Claro hasta ahí? ¿Preguntas, dudas, comentarios? Listo. Vamos a ver la clasificación de las oraciones simples. Entonces, existen varios criterios para clasificar la oración simple, pero acá se hablará de las oraciones según la naturaleza del predicado. ¿Qué es el predicado? La acción que realiza. No, lo que complementa la oración. ¿Sí? Verbo, sujeto, el predicado viene a ser lo que me complementa la oración. Listo, chicos. Vamos a ver las oraciones cualitativas. Devuélvalo un momento. Vamos a entrar a ver entonces oraciones cualitativas, ¿sí? Las que nos describen cualidades. Entonces, el complemento o el predicado es el que va a empezar a definirnos cómo funcionan. Por favor, vamos tomando apuntes. Esto aparece en el taller evaluativo, chicos. ¿Listo, Juan? Sí. Entonces, las oraciones cualitativas son aquellas que tienen un predicado nominal, es decir, el predicado expresa una cualidad del sujeto. El predicado, recuerden que es lo que complementa la oración, lo que termina la oración, lo que me viene a describir la oración, ¿sí? Ese complemento, ese predicado, en este caso es el que expresa una cualidad del sujeto. ¿Cualidades como cuáles? ¿Quién sabe qué es una cualidad? Dándome ejemplo o algo. Les voy a ayudar. Entonces, cuando hablamos de alto, bajito, flaquito, gordito, ¿sí? Cuando hablamos de un color, es verde, es blanco, es azul, esos son cualidades del sujeto, ¿sí? Esa es una cualidad. Sigamos, chicos. Ejemplos. Él era alto y joven. Entonces, este complemento es un complemento cualitativo porque me está describiendo al sujeto. La palma de su mano era huesuda. Está describiéndome al sujeto. ¿El verbo cuál es? ¿El verbo en ambas oraciones cuál es? Era. Muy bien, el verbo era. El verbo ser en pasado, pero era está muy bien. Listo, chicos. Él era joven, la palma de su mano era huesuda. Si vemos solo un verbo,
Profe, es que la oración simple solo tiene 3 palabras, verbo, sujeto, verbo y predicado. No, puede tener la cantidad de palabras que sea, solo que nos permitan distinguir que un verbo es lo central. Sigamos, chicos. Las oraciones predicativas son aquellas que tienen un predicado verbal, es decir, el predicado atribuye al sujeto un fenómeno o una acción. Entonces, las oraciones con predicado verbal ya son estas las que le atribuyen al sujeto una acción. Entonces, si yo digo, Samuel Chiribí está corriendo rápido, el rápido ya me está describiendo el fenómeno o la acción que está haciendo. 9.1 está tomando apuntes lento. Lento es lo que me está describiendo la acción. Dense en cuenta la diferencia, chicos. Chicos y chicas. Tomás está conectado, chicos. Yo miro acá. Tomás. Tomás no está conectado. Bueno. María José, por favor, me prendes la cámara. Didier, cámara. Entonces, el predicado verbal es el que me empieza a decir a mí cómo se describe la acción. Entonces, Andrés Peña está leyendo rápido, está leyendo lento, está leyendo concentrado, está leyendo, ¿sí? No sé, al revés, ¿sí? Es lo que me describe la acción. Ejemplos. El disco tiene un solo lado, ¿sí? Entonces, tener es el verbo, el disco tiene, pero me está describiendo que tiene un solo lado, ¿sí? Describe al sujeto no porque no me está diciendo cómo es el disco en sí, sino me está describiendo lo que tiene. Es decir, dependiendo del verbo que esté utilizando, así mismo empiezo yo a anotar cómo está describiendo. Entonces, la lluvia había cesado, ¿sí? Si yo digo que la lluvia había cesado, ¿m? La acción es la que el verbo es el que me viene a decir a mí cómo me está complementando. ¿Qué había hecho la lluvia? Había cesado, había aumentado, se hecho más fuerte, había caído con granizo. Todas esas son las características verbales que me empiezan a mí a denotar cómo la oración simple se puede describir. Mi padre siempre hablaba de Sajonia, ¿sí? ¿De qué hablaba el papá de él? De Sajonia. Ya no es cómo me describe al sujeto, sino cómo me describe al verbo. ¿Sí? ¿Claros hasta ahí? ¿Entendía los dos tipos de oraciones que vimos? Hablamos del cualitativo cuando nos describe al sujeto. Ya hablamos de predicado verbal cuando nos describe al verbo. ¿Sí? Me describe cómo está haciendo la acción. Por ejemplo, por favor, escriba bonito. Escriba bonito. No estoy diciendo que el sujeto sea bonito, no, sino la acción de escribir tiene que ser bonita, no el sujeto. ¿Sí? Entonces yo no digo, Daniela escriba bonito. Yo no estoy diciendo, Daniela es bonita. No, lo que escribe es bonita. Pero Daniela es muy bonita, Daniela, no. Era un ejemplo. Sigamos, chicos. Clasificación de las oraciones compuestas. Entonces, las oraciones compuestas, pues si las simples tenían un verbo, las compuestas son las que están conformadas por más de un verbo conjugado. Entonces, son las que tienen más de un verbo conjugado y son las que pues empiezan a caracterizar por esta decisión. ¿Claro hasta ahí? Sigamos que nos va a acabar el tiempo. Entonces, oraciones compuestas. Algunos gramáticos afirman que las oraciones compuestas son las que están constituidas por dos oraciones simples, relacionadas entre sí por una conjugación. Perdón, por una conjunción. Conjugación no, por una conjunción. ¿Sí? Entonces, esa es la característica de una oración compuesta. Ya son dos oraciones simples las que me forman una compuesta y están unidas por una conjunción. Conjunciones como y, para, ante, ¿sí? Por, bueno, en fin. Ya vamos viendo entonces pues, las conjunciones, pero entendamos que son dos oraciones simples que están unidas, por lo tanto, esa oración tiene dos verbos. Ejemplos. Devolvámonos un poquito porque yo veo caras de los que no han terminado de copiar.
Ah, esos son las cámaras para ayudarme a cuenta si están copiando o no. Laura, Didier, la cámara, por favor. Tomás. Tomás, por favor, prende la cámara. Gracias, Tomás. Profe, la tengo prendida. No, pero la tenía apagada, papá, qué pena. Didier. Listo, chicos, avancemos. Entonces, ejemplos de oraciones compuestas. La lluvia había comenzado y la lluvia formaba ríos por todas partes. ¿Sí? Entonces, había es el primero, comenzado no, porque había comenzado es el verbo, y la lluvia formaba ríos por todas partes. Formaba, ¿sí? Es el segundo verbo, por todas partes. Lucía y Juanita le preguntaron, le preguntaron la dirección, pero el joven no la dio. Entonces, aquí hay dos verbos. Preguntaron, dar. Joven no la dio. Entonces, ya aquí hay dos oraciones simples que están unidas por una conjunción. La conjunción y la conjunción pero. ¿Sí? Eso es lo que caracteriza a una oración compuesta. Vamos a ver los componentes de la oración compuesta. Lo primero son las proposiciones. ¿Qué son proposiciones? Entonces, es cada grupo de palabras de estructura oracional, por tanto, posee sujeto y predicado, que se combinan con otros grupos semejantes para formar la oración compuesta. Son oraciones simples. Entonces, las proposiciones, pila chicos, muy diferente a las preposiciones, ¿no? Tengámoslo muy presente. Las preposiciones son otras. Las proposiciones también. Las proposiciones son ese grupo de palabras de estructura oracional, por tanto, posee sujeto y predicado que se combinan con otros grupos semejantes para formar la oración compuesta. Al mismo tiempo, son oraciones simples. Claro, con las proposiciones, avanzamos entonces. Ejemplos de proposiciones. El rey cayó al suelo. Eso es una proposición. Yo vi el disco en su mano. Eso es otra proposición o una oración simple. Cuando yo junto dos proposiciones o oraciones simples, formo el rey cayó al suelo y yo vi el disco en su mano. Entonces, ahí está la unión de dos oraciones simples que me forman una oración compuesta. ¿Mm? Otro ejemplo de proposiciones. Lucía y Juanita le preguntaron la dirección. El joven no la dio. Pero es una oración, pero es una conjunción que hace las veces de elemento de enlace. Lucía y Juanita le preguntaron la dirección, pero el joven no la dio. Ya eso es lo que estábamos viendo. Vamos a ver lo que son las oraciones compuestas, formas de relación entre las proposiciones, pero sintácticamente independientes, es decir, que no necesitan una oración, aunque están en una misma línea, no son dependientes una de la otra. O sea, no necesitan del mismo sujeto y no están haciendo relación a lo mismo. Entonces, son las oraciones compuestas con proposiciones equivalentes que no dependen una de la otra, es decir, no forman parte del sujeto o del predicado de otra proposición. Entonces, aunque están dentro de una misma oración, una no depende de la otra para tener sentido. Por ejemplo, a quien decimos Juanita, Juanita sí depende porque si yo digo solo, pero el joven no la dio, no sabemos de qué estamos hablando. O sea, es una oración independiente porque necesita del otro. La independiente es la que no necesita del otro complemento o de la otra oración para encontrarle sentido, para tener una lógica interna como oración. Entonces, avanzo, chicos, para que la veamos. Ejemplos sintácticamente independientes. Entonces, los niños estuvieron, me faltó una L ahí, en el parque, los padres hicieron las compras, ¿sí ve? Entonces, son dos oraciones totalmente distintas que no depende una de la otra. Los niños estuvieron en el parque y los padres hicieron las compras. Claro, hasta ahí, chicos. Me devuelvo para que puedan copiar.
¿Claro hasta ahí? ¿Preguntas, dudas, comentarios? Vamos a dejar hasta ahí y la próxima clase terminamos lo que nos falta muy, muy poquito. Le voy a pedir el favor a los compañeros, permítanme un segundo, yo miro una cosa. Le pido al señor David Arismendi que se quede, por favor, los demás compañeros se pueden retirar de la sesión. Muchas gracias. ¿Listo? David Arismendi, ¿me No, espera, por profe. favor? ¿Me espera, por favor, sin desconectarse? Sí, 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 tranquilo. Estoy. Usted es un peo. Tomás, chao. Chao, profe. Espere. Qué pena, profe, qué pena. Tranquilo, Tomás, chao. Escúcheme, profe. Michael, te voy a desconectar. Camilo, los voy a retirar. ¿Listo? David, cuénteme qué fue lo que pasó porque muchos de sus cuestionarios están contestados, pero antes de contestar sus cuestionarios aparece un seudónimo con una grosería. ¿Qué pasó ahí, David? Profe, ¿cómo así? ¿Cuál cuestionario estamos hablando en ese momento? Le ¿Y voy cómo a es ese mostrar, seudónimo de grosería? ya le muestro, entonces para que Por usted favor. se pueda ubicar y me sepa dar razón, porque si es Sí, algo por por lo favor. que estoy preocupado. Si termina la sesión, le pido el favor que se vuelva a conectar Sí, señor. para que podamos aclarar ese asunto. Yo estaba que lo aclaraba desde clases pasadas con usted para que no tuviéramos Sí, por inconvenientes. favor. Seudónimo de grosería. Y profe, disculpe, ¿qué exactamente qué es lo que dice? Ya le muestro, compañero, para que su merced se dé cuenta y usted mismo me va a explicar a mí, por favor. David, voy a finalizar, se vuelve a conectar con el mismo link para yo poderle dar acceso Señor. y en 5 minutos miramos.